Una persona con el periodista Enrique Tucent. Muy buenos días, estamos en lunes 12 de diciembre, lunes guadalupano. Seguramente algunos estarán haciendo pues una especie de puente o con el día feriado. Nosotros estamos aquí totalmente en vivo para comenzar cara a cara, y hoy queremos platicar de un asunto fundamental para la metrópoli y de un asunto que se ha estado discutiendo en los últimos días, que tiene que ver con las ciclovías, y no solo las ciclovías en términos aislados, sino también las ciclovías como parte de la construcción de la ciudad, de la urbe, como parte del cambio en la forma en que nos movemos, y también sobre la aceptación o no que hay en torno a estas vías para las bicicletas que han generado mucho debate en los últimos días. Y para entrarle a fondo al tema, saludamos al doctor Mario Córdoba España. Él es director del Instituto de Movilidad del Estado de Jalisco. Mario, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Mucho gusto, Enrique, un gusto estar en tu programa. Gracias por estar aquí con nosotros. A ver, de entrada, Mario, platícanos, desde tu punto de vista y lo que has podido escuchar, ¿por qué los vecinos se oponen a estas ciclovías? En particular, el caso de Marcelino García Barragán, que es el que más hemos discutido en las últimas horas. A mí me parece que cualquier usuario del automóvil, dado el abarrotamiento de automóviles que hay en la ciudad, digo, ya casi llegan a 2 millones de automóviles. Ah, ¿no hemos llegado a 2 millones? Según yo, están 2. No, es que hay un la registro cifra, ahí sí, como de 1.780.000 autos, pero yo calculo alrededor de 2 millones de automóviles para una población de 5 millones de habitantes. Pues imagínate, da una relación de 2.5 habitantes por automóvil. Es una relación habitantes-automóvil altísima. Incluso, aunque está concentrada en un pequeño segmento, ¿no? Sí. Porque la mayoría sigue utilizando transporte público. Sí, bueno, recuerda que en el estudio de origen y destino, sí, que a mí me tocó hacer entonces en el año 2007, la gran sorpresa fue que los viajes origen-destino final ya se habían igualado, es decir, ya había el 28, en ese momento se detectaron 10 millones de viajes diarios en la ciudad. Actualmente nosotros consideramos que hay 12.6 millones de viajes diarios, incluyendo los no motorizados. Los no motorizados, es muy importante señalarlo, representan un 40% de los 12.6 millones de viajes actuales. Claro. Alrededor del 38% en viajes de gente que camina diversas distancias, para lo cual todavía sigue habiendo una infraestructura deficiente e insegura. Y los ciclistas, que ha aumentado mucho su uso en los últimos 10 años, especialmente en días cotidianos, o sea, no por motivos recreativos, sino por motivos de trabajo y motivos educativos. Entonces tampoco hay las condiciones de infraestructura ni de seguridad para ellos, ¿no? Claro. Entonces, pero ahí ya vieron que se habían igualado los de auto con los de transporte público. Aunque si en el transporte público le aplicamos el factor de transbordo, que es 1.4, obviamente la cantidad de viajes en transporte público que realizan las personas en un día laboral es superior a las que se están realizando en auto. Pero los viajes origen, destino, final, casi eran los mismos. O sea, una mala noticia en la ciudad. ¿Por qué? Y eso en 2007. Porque en los últimos 10 años se incrementó terriblemente el parque vehicular por diferentes factores, y también se redujo la cantidad de usuarios en transporte público. Debió haber incrementado, como era en el año 2000 o años precedentes, donde casi llegábamos al 50% de los viajes en transporte público. Entonces hubo una pérdida significativa a favor del automóvil. Y una ciudad que tampoco está preparada para la circulación de tantos autos. Entonces lo que significa es que cada día que se incrementan más autos, incrementa más el congestionamiento de la ciudad. La ciudad no está preparada para eso, y además con consecuencias negativas bastante fuertes, como es contaminación, como es accidentalidad, como es grandes cantidades de horas perdidas en el tráfico de personas con valor social y productivo. Entonces tiene consecuencias ambientales, sociales y económicas muy fuertes, y nadie paga esas consecuencias. Sí.
O sea, se diluyen en toda la población. Por eso los economistas le llaman externalidades. Ahora, Mario, decías, este abarrotamiento de autos, esta cantidad de autos, 2 millones de autos para una ciudad de 5 millones, ¿crees que explica el hecho de que los vecinos estén en contra de la construcción de las ciclovías? Porque de alguna forma se están comiendo carriles de los autos. Lo que explica es que la ciudad durante muchos años ha estado orientada al automóvil, erróneamente orientada al automóvil, y se piensa, o sus usuarios, que el tener automóvil les genera derechos de ocupación de espacio, en estacionamiento, en circulación, y que incluso les da prioridad sobre las personas que caminan, sobre las personas que a diario se arriesgan en esta ciudad a utilizar una bicicleta sin contaminar. Los usuarios de los automóviles piensan que existen estos derechos para ellos en detrimento de los derechos de las personas y los ciclistas, y eso no es real y no hay ese derecho. Entonces, la calle es un espacio público, y ese espacio público es un principio de sustentabilidad, debe ser compartido por el tránsito de personas que caminan, incluso en diferentes condiciones, deben estar diseñadas para las personas más vulnerables y por tanto para toda la ciudad. Y para los ciclistas, que la cantidad de ciclistas va en aumento, insisto, no por cuestiones recreativas, sino por cuestiones de uso diario. Sí. Pues es una ciudad que no presenta infraestructura, y el único espacio que tenemos para circular son las calles. Entonces tenemos que hacer un uso racional de ellas y generar el espacio para compartirla, ese espacio de circulación, ampliando banquetas, generando en vías de alta circulación de carros ciclovías segregadas para garantizar la seguridad de los ciclistas, en otras condiciones, con ciclobandas, con calles de preferencia ciclista, como los hemos hecho en zonas donde hemos limitado la velocidad a 30 kilómetros por hora. Pero hay casos de conectividad y de vinculación que no nos queda otra más que utilizar una vía de alta circulación de automóviles, donde tiene que compartir su espacio con el transporte público y con los ciclistas, y a los usuarios del transporte, a los peatones, a los usuarios del transporte público y a los ciclistas son nuestra prioridad, y debemos asegurar, así sea uno, sus condiciones adecuadas de circulación. ¿Tu posición es no a una consulta para hacer ciclovías? Yo creo que el tema de la movilidad no motorizada y el transporte público, que son los ejes principales de una movilidad urbana sustentable, es un asunto de política pública. Y la política pública, tal como lo adoptó este gobierno y lo han adoptado los gobiernos municipales, es un principio que rige cada una de sus acciones. El asunto de ocupar el espacio público por más automóviles en detrimento de las personas y ciclistas, me parece que si hay 2 millones de automóviles y en este momento hay 300,000 ciclistas circulando en la ciudad, pues obviamente en términos de número es una situación desproporcionada, ¿no? Y es muy posible que llevar esto a un asunto de esa naturaleza o sea, que la mayoría se imponga a una minoría que se quede sin derechos. Y entonces, pues estaríamos diciendo que la democracia se está oponiendo a una política de movilidad urbana sustentable y a una mejor calidad de la ciudad. Decía esto, Mario Córdoba decía esto, Enrique Alfaro, hace algunos días. Todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión, pero quien gobierna esta ciudad tomó hace mucho la determinación de que esta ciudad tiene que buscar mecanismos de transporte no motorizado, y la apuesta de las ciclovías va a seguir adelante, sin consulta. ¿Tú estás de acuerdo con una posición de este tipo? Por supuesto, estoy de acuerdo con Enrique Alfaro, estoy de acuerdo con todos los alcaldes que se han expresado a favor de la movilidad urbana sustentable, y me parece, como te lo decía anteriormente, que es un principio de política. El gobernador Aristóteles Sandoval, uno de sus grandes proyectos fue movilidad urbana sustentable, y realmente eso explica mi presencia en el gobierno. Yo no soy
Yo no milito en ningún partido, ni mi actuar tiene un fin político. Te dijeron, queremos hacer esto, Mario, partidista, ¿no? Claro. Me invitaron porque estoy convencido del tema y he trabajado en ese sentido y lo seguiré haciendo aun cuando existan corrientes político-partidistas que se opongan a él. Esa es mi función, ese es mi convencimiento y mis principios. Entonces, como director del instituto, siempre estaré impulsando los principios de la movilidad urbana sustentable y son el motivo por el cual se creó el instituto y también mi presencia personal a cargo de esta institución. Ahora, Mario, ¿crees que, dicen, de pronto falla la socialización de estas ciclovías? A mí no me gusta el término socialización, a mí pero tampoco. ¿crees que de alguna forma la información con los vecinos, los procesos, crees que de pronto se podría hacer mejor a través de la Secretaría de Movilidad de los municipios? Mira, te voy a explicar concretamente, que creo que no se ha explicado el asunto de esa ciclovía de Marcelino Marcelino García Barragán, o de otras, ¿no? O de cualquier otra, ¿no? Mira, en el Instituto de Movilidad y Transporte, cuyo fin es planear, diseñar, normar, dictaminar en los temas relacionados con movilidad y transporte en el Estado, tenemos un área de movilidad no motorizada a cargo del arquitecto Felipe Reyes, una gente muy comprometida y muy dedicada desde hace mucho tiempo, desde su actividad en diferentes organizaciones sociales. Entonces, hemos impulsado fuerte el tema, ahí hemos llevado a cabo el diseño con base en los principios y normas internacionales, y también tenemos un grupo de personas que lo acompañan, que están antes de realizar los trabajos en comunicación con la gente, con los actores principales, para informarles qué es lo que pretendemos hacer, cómo lo vamos a hacer, etcétera. ¿Con los vecinos también? Sí, así es, sobre todo los relacionados inmediatamente con las vías. Es decir, ¿sí? La información fluye desde el diseño. Y en esa vía en específico recibimos un apoyo muy fuerte de los principales centros educativos, por ejemplo el CUSEI, la preparatoria, así es, el Politécnico, etcétera, todas las centro educativo que está ahí. Que es fundamental en esa vía. Claro. Así es, y que además este problema se originó precisamente por la remoción de un puente que nadie utilizaba, por cierto, nadie utilizaba. Y que hasta momento entendió Protección Civil había pedido y que además moviera, Protección ¿no? Civil pidió que se moviera por cuestiones de seguridad, y a partir de ahí se generó y se indujo todo este problema, muy apartado de los principios que hemos comentado, y bueno, igual que lo han expresado muchas personas, también respeto la opinión y la divergencia de todas las personas que se han expresado, pero pero yo creo que es un asunto de política pública, no es un asunto de votación sobre si debemos hacer esto o no. Es un principio que el gobierno como autoridad y su compromiso en la movilidad urbana sustentable tiene que asumir, así le cueste popularidad. Hay muchísimos casos exitosos que en principio implicaron una baja de popularidad para el gobernante, porque hubo mucha gente que se opuso a que ampliaran, modificaran las calles, les quitaran sus privilegios creados en los estacionamientos, etcétera, etcétera. Asumieron como estadistas el costo político, y después las cosas se vio que tenían razón. Déjame ir al corte de Mario Córdoba. Regresamos, les recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41. En unos minutos le trasladamos sus preguntas al doctor Mario Córdoba. Y así hemos estado actuando. Bueno, en la zona donde están en este momento ya son 200, más de 200 estaciones de Mi Bici, con una oferta de 2,000 bicicletas. Tenemos más de 1,300,000 viajes desde que se puso en el 2014,
y no ha ocurrido ningún accidente de grandes consecuencias. O sea, pasan más en los autos. Los usuarios se están pudiendo mover en la zona sin problema. Sigue siendo inseguro. Tienen te tienes que cuidar. Tienen el acoso de los automóviles, del transporte público, que de pronto no acepta que un ciclista vaya al centro de la calle y no de forma que es donde segregada, debe ir por derecho. Y además por derecho, porque ya la nueva ley señala que en avenidas principales, el carril derecho, un ciclista podrá ir ocupando el espacio como cualquier vehículo adelante de un automóvil sin tener que segregarse. Entonces, pues son condiciones de una ciudad que está transformando de mayor también, civilidad, ¿no? de mayor calidad humana. Y obviamente hay una resistencia muy fuerte al status quo de la ciudad orientada al automóvil. Obviamente que va a haber mucha gente que se va a expresar, esta persona está loca, ves, y lo que circulan son automóviles, que se suban las bicicletas a la banqueta, que se vayan por otras calles, cómo se les ocurre aquí, etcétera. No quieren ninguna presencia ni ningún elemento que les afecte su espacio de circulación o su espacio de estacionamiento de los automóviles. Esto no nos va a llevar a ningún lado. Pues una ciudad totalmente ahogada, tarde o temprano, contaminación, la ciudad de Guadalajara, su metrópoli es de las ciudades más contaminadas del país. Es que siempre decimos, ¿no? Qué tráfico cuando estamos montados en el auto. Y además, si bien es cierto que hay traslados de larga distancia en automóvil, sobre todo en quien vive en la periferia de la ciudad, también es cierto que hay un uso irracional del automóvil. Hay muchos viajes cortos que se hacen para ir a la tienda en automóvil cuando se podría caminar, se podría usar la bicicleta como medio alternativo, etcétera. Mario, una diputada, en particular Claudia Delgadillo, habló de este asunto de consultar a los vecinos y bueno, parece que se politizó mucho este tema de las ciclovías. Y te lo pregunto porque poco o mucho, pero el PAN en las legislaturas anteriores tuvo el tema de las ciclovías en algún momento, el PRI gobierno cuando llegó Aristóteles Sandoval también, Movimiento Ciudadano también lo está empujando, entonces parece que hay como una especie de consenso en torno a la política no motorizada, y sin embargo se empiezan a utilizar este tipo de esquemas para politizar una discusión que tendría que ser, uno, técnica, desde mi punto de vista, y dos, de la aspiración de ciudad que queremos tener. Así es. Lamentablemente el tema ha sido objeto de este tipo de intervenciones, pero yo creo, como te lo decía al principio, que el tema no es de politizar un asunto o encauzar causas sociales, encauzar reclamos sociales que vayan en el sentido opuesto de lo que se pretende para mejorar la calidad de vida de la ciudad. Yo creo que más allá de eso, como te decía, es un tema sí político, pero de política pública, no de política partidista. Y de un acuerdo político para apostar por esa ciudad. Así es. No, que ya hubo ese acuerdo político. Hay los tres partidos con más representación están a favor de esto. Para mí es sumamente extraño que el partido actualmente en el gobierno, el cual representa a nuestro ejecutivo, el maestro Aristóteles Sandoval, pues algunos de sus militantes vayan en sentido contrario a la política que él ha establecido. De acuerdo. Ahora, Mario, algunos vecinos dicen que las ciclovías están mal construidas, están mal diseñadas. ¿Estás de acuerdo con esta interpretación de los vecinos? De algunas colonias donde hay ciclovías. Nosotros siempre estamos abiertos a cualquier observación y a mejorar las cosas. Ha sido en algunos casos sí se han hecho cosas inadecuadas, las hemos corregido, estamos en proceso de corregirlas, pero especialmente el caso que nos ocupa, yo creo que ahí hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta. Mira, en el centro de Tlaquepaque ya tenemos 15 estaciones de Mi Bici, en una zona 30 de Tlaquepaque. Esos polígonos, como sucedió en Zapopan, tienen el riesgo de quedar aislados. Entonces, esta ciclovía, además de tener el espacio de ciclovía, tiene estaciones de Mi Bici, vinculadas a ciertas distancias y sobre todo vinculadas en los lugares donde hay la mayor necesidad de uso. Estas estaciones están espaciadas apropiadamente desde Tlaquepaque
y este espacio de la ciclovía después se vincula por otros espacios, la 34 hace un par vial y luego se conecta a Javier Mina, Juárez. Ahí en Juárez tenemos un espacio de carril bus bici que se compartirá con el paso del Citren y el trolebús. Se está diseñando ese espacio para llegar hasta Los Arcos y ahí establecer el vínculo para después conectar con la ciclovía de Inglaterra. Actualmente en el instituto tenemos un programa que se llama Programa de Vías Ciclistas Metropolitano, y que son 200 kilómetros. Estos primeros 35 kilómetros que te estoy mencionando son parte de ese programa. ¿200 para cuándo está pronosticado? Pues el compromiso del gobernador fue siempre construir 200 kilómetros, pero ante estas situaciones y ante esta cada vez carencia de presupuesto, dudo que lo logremos. Vamos al corte, Mario, y regresamos ahora sí para leer todos los mensajes. Hay muchísimos mensajes relacionados con el tema que estamos platicando de las ciclovías. 9 de la mañana con 36 minutos. Algunos comentarios, preguntas para el doctor Mario Córdoba, director del Instituto de Movilidad del Estado de Jalisco. Manuel Vicente dice: Enrique, otro de los efectos colaterales de las ciclovías es el uso que hacen de ellas los motociclistas. Son como kamikazes, ponen en riesgo ellos y se ponen en riesgo a los demás. ¿Ellos pueden usar las ciclovías? No, pues claro que no. No, claro que no. Incluso, bueno, hay la impunidad que hay con los motociclistas, sí, y que me perdonen algunos, se me hace tremendo. Hay que estar vigilantes realmente del uso de las ciclovías para sancionarlos, porque sí me ha tocado ver que los motociclistas se suben a las banquetas, a las ciclovías, se meten en cualquier parte. No, el coche tapando la ciclovía en un estacionamiento. Y el tema de las motocicletas es un tema que va en ascenso, porque se compra en cualquier parte, en cualquier supermercado, a costos realmente muy asequibles, ¿no? Asequibles. Uh-huh. Entonces, me parece que el parque vehicular de motocicletas en todo el país va en ascenso, y especialmente en esta ciudad, y se está volviendo un factor de accidentalidad y caótico de circulación muy fuerte. Manuel García quiere tapar el sol con un dedo, ya que en la avenida Mariano Otero y Washington le han reducido a un solo carril por la ciclovía, causando tráfico que no había y colaborando con la contaminación. Dice también 2991: buen día, es ridículo poner ciclovías en avenidas principales. Si así hay mucho tránsito, ¿por qué? No gastan arreglar calles alternas para ciclovías únicamente. Dicen que no hay presupuesto, pero sí hay para aguinaldos, dinero extra para los funcionarios. Sí hay presupuesto, gracias. Me llamo Raúl Rojas. Este asunto lo he leído en alguna ocasión, Mario, que es sin mandar las ciclovías por rutas alternas, sino por vías principales. Mira, hay diferentes tipos en una red de circulación para ciclistas, hay diferentes tipos de ciclovías. Hay algunas que van por avenidas principales, sí. Hay otras que van por calles locales, hay algunas que requieren nada más marcar el espacio, una ciclobanda pintado por donde van sin ningún elemento de protección, porque la cantidad de tráfico y las velocidades que se desarrollan ahí permiten ese nivel de seguridad. O hay casos de zonas 30, donde se dice, aquí bajando la velocidad 30 kilómetros por hora, se hace amigable el tránsito de las ciclovías y no hay que generar ningún espacio segregado. Entonces, esto hay que estudiarlo en red. El problema es que se empezaron a hacer muchas ciclovías desde hace tiempo y de pronto estaban desconectadas. Ahora hay que conectarlas para que tengan un origen y destino claro, que tengan posibilidades de vincular las áreas de vivienda con las áreas de trabajo. Son los mismos derechos de circulación que se tienen en automóvil. ¿Para qué usa uno el automóvil? Para ir de su casa al trabajo, de su casa a la escuela, de su casa a las compras. Las mismas posibilidades de circulación y de estacionamiento deben tener los ciclistas. De acuerdo. Teresa Ayala nos dice: de veras no se ven los usuarios de bicicleta. Hay calles menos transitadas, por lo tanto menos peligrosas. ¿Por qué solo se les antojaron las vías más transitadas? Que sean espacio público, entre comillas, no significa que deban arruinar la circulación. No son las únicas vías por donde circular.
por calles menos transitadas van más seguros los usuarios de bici. No necesitan ser intransigente. Realmente agradecería que me diera la opción real de transportarme en bicicleta, pero que no me quiten las demás opciones. Lo que yo no entendería, Teresa, es que los ciclistas no tuvieran el derecho también para transitar de forma segura, como yo lo hago en mi automóvil, por una vía principal y por una arteria principal de nuestra ciudad. No entiendo por qué mandarlos a las avenidas menos transitadas. De verdad respeto todas esas expresiones, las entiendo, en una ciudad abarrotada de automóviles, pero el problema no son los ciclistas, son la cantidad excesiva de automóviles y el reclamo por más espacio para circular. No, en las mejores ciudades, con un presupuesto anual estratosférico, se la pasan construyendo pasos a desnivel, ampliaciones de nuevas vías, Atlanta, Houston, todas las ciudades norteamericanas, ¿no? Y vean, de todos modos las ciudades, pero ve el modelo europeo, por ejemplo, a la hora de ida y de regreso están abarrotadas y congestionadas. En las ciudades europeas es diferente, son ciudades más habitadas, más densas, la gente camina, aunque también hay ciudades también que han adquirido muchos vehículos, pero hay una oferta mayor de otras posibilidades de transportación. Yo estoy de acuerdo también en el sentido de que dicen, bueno, es que algunos argumentan que utilizan automóviles porque no hay un buen sistema de transporte público. Es cierto, pero también entonces necesitamos invertir más en transporte público, porque no se da por sí solo. Sí, pero ¿cuántos, Mario, de esos 12 millones de viajes, 12.5 millones de viajes que tiene el Instituto de Movilidad identificado, cuántos son viajecitos pequeños que perfectamente podemos hacer caminando o en bicicleta? Mira, si ya empezáramos a reemplazar esos viajes chiquitos, ya no te digo ir al trabajo, esos viajes chiquitos, la compra, salir de pronto a alguna plaza, lo empezamos a hacer, con eso la movilidad de la ciudad va a cambiar automáticamente. La mitad de los viajes que se están haciendo a pie son viajes de distancias muy próximas. Muy próximas. Sí. Desafortunadamente se incrementaron también las distancias a pie, sobre todo en las zonas periféricas, por la falta de cobertura de transporte público, de transporte, la urbanización dispersa, etcétera, etcétera, ¿no? Insisto, de los 12.6 millones de viajes que se hacen en esta ciudad en un día laboral, 40% de esos viajes son no motorizados. O sea, son 5 millones de viajes. Así es. 96, 84. Ahí se incluyen los ciclistas. Los ciclistas, exacto. El problema que yo veo con las ciclovías es que algunas están en avenidas y eso es mucha contaminación auditiva y de gases supongo que para los ciclistas. César García, Enrique, y otra pregunta, bueno, está largo, Enrique, buen día. Oye, si ya tenemos un instituto de movilidad, ¿por qué se contratan tantos estudios de movilidad y tan costosos? Eso más bien me da la impresión que es para robar de seguro, Enrique. El problema de las bicicletas es que no hay ninguna ley que castigue a los ciclistas. ¿Cómo esperan que esto prospere? Y al igual los peatones, las leyes, ¿cuáles deberían de castigar principalmente a las personas para tener mejor vialidad? Enrique, y otra pregunta, perdóname, para concluir todo el mensaje, Mario. Y otra pregunta, desde la administración de Aristóteles, como alcalde de Guadalajara, se hizo la ciclovía de Avenida Washington. Fue un elefante blanco totalmente inútil. Nunca se utilizó. Ahora se amplía hacia los 2 carriles y se hace un poco más larga. Ya tiene un mes y sigue totalmente inutilizada. ¿Qué acaso no piensan? Sigue solo, no hay ningún ciclista. Esa zona es industrial, no hay usuarios que le den uso porque esas decisiones tan tontas solo provocan más tráfico. Deben hacer ciclovías, sí, pero donde se puedan utilizar. Hay varios temas aquí. Es lógico. Yo creo que una gran cantidad de tu auditorio ahorita va manejando su automóvil. Por eso es una expresión tan contundente. En relación a los estudios, Mario, si se mandan a hacer muchos estudios teniendo un instituto déjame de movilidad. aclarar. Bueno, yo creo que esa es una aseveración mal intencionada. En primer lugar, el instituto es un conjunto de 35 personas, incluyendo personal administrativo, con un muy escaso presupuesto. Entonces, nosotros no podemos tener permanentemente personal temporal que de pronto se requiere para los estudios. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué tipo de estudios hace el instituto y de pronto requiere apoyo externo para eso? Por ejemplo, hacemos encuestas de satisfacción del transporte público. Acabamos de terminar la de este año. Ya tendremos oportunidad de platicar al respecto. Ahí se requiere gente que vaya y levante las encuestas con los usuarios del transporte público, y es mucho más que el personal que tiene
el instituto, entonces es temporal ese personal. Tenemos que hacer estudios de demanda en campo, aforos, y la parte técnica de la tarifa también, ¿no? Así es, tenemos que hacer muchos estudios en campo que implican la contratación de personal temporal muy grande o de la utilización de algunos dispositivos técnicos, cámaras para aforar, etcétera, etcétera, que son elementos pues que no forman parte de la infraestructura del instituto, que no tiene tampoco sentido comprar esos equipos para utilizarlos eventualmente, ni tampoco contratar personal para hacerlo, pero sí coordinamos todos los estudios, hacemos muchos estudios propios, una cantidad de trabajo enorme la que se hace en el instituto, pero hay otras que por la cantidad de personal que se utiliza para los estudios de campo necesitamos contratar esos estudios, y todas las contrataciones las hacemos de conformidad. ¿Estar ahí en transparencia? De conformidad ahí a la ley, están en transparencia y están verificables y auditables. ¿Cuánto se gastan al año en estudios? ¿Tienes la cifra por ahí, Muy poquito, Mario? Mira, este año gastamos lo que nos otorgó el Congreso del Estado para estudios, alrededor de 3 millones y fracción. Vamos al corte, regresamos también para saber la opinión del doctor Mario Córdoba sobre las modificaciones que hay para la toma de decisiones en materia de tarifa del transporte público. Vamos al corte y leemos todos los mensajes, que son muchos en relación al tema de las ciclovías. Una reforma que, por cierto, debe publicar el gobernador del estado, que modifica la forma en que se toma la decisión de acuerdo a la tarifa del transporte público, una decisión que siempre es polémica, muy política, que se politiza mucho, y esto nos explicó el diputado que promovió el cambio, Alejandro Hermosillo, de Movimiento Ciudadano. Lo escuchamos, Mario, y al regreso nos das tu opinión sobre este tema. Sí, claro. De entrada estamos en espera de que esta iniciativa ya aprobada sea publicada. No la ha publicado el gobernador no todavía. Se ha publicado, pero tampoco no hay veto ni observaciones. No hay decreto de veto ni observaciones. Estamos ya en diciembre y lo que planteamos es, con el estudio técnico que ya está en proceso del Instituto de Movilidad, que nos diga el costo operativo de la tarifa técnicamente, con ese estudio que se ha validado por un grupo de ciudadanos, entre ellos un usuario del transporte público elegido por convocatoria e insaculación, representantes de las víctimas del transporte público, también representantes de algunos sectores como transportistas, propiamente como también operadores y algunos sectores incluso de gobierno, simplemente validando el estudio. Una vez teniendo el estudio validado, que la decisión pase al gobernador y que él tome la última palabra, conociendo perfectamente la tarifa técnica y teniendo también a la mano un estudio social. Lo que pasa es que el transporte público es una responsabilidad del Estado, una responsabilidad que se ha evadido por mucho tiempo, que se le ha dado a una comisión que diluye esta responsabilidad, pero hacerse cargo de la tarifa, asumir costos. De regreso, ahí están las palabras de Alejandro Hermosillo. Doctor Mario Córdoba, ¿cómo ves esta reforma? Bien, yo creo que todo lo que lleve a establecer esto sin llegar a su politización, como ha estado ocurriendo, es benéfico para el desarrollo del transporte público y una mejor calidad de servicio para los usuarios de él, y sobre todo incrementar más sus usuarios. Yo creo que lo que se plantea de reducir de 31 miembros de la comisión tarifaria actual a un grupo más compacto, de perfil técnico, para que validen los trabajos que el instituto viene realizando, es muy válido. Yo creo, anticipo que ya actualmente terminamos la encuesta de calidad de servicio para presentarlo a quien tenga bien el Congreso establecer. También estamos trabajando en la tarifa técnica, que ahí tendremos que ver dos cosas: lo que nos representa la tarifa en el modo hombre-camión, que nos genera tantos problemas, y la tarifa en el modelo de servicio empresarial de alta calidad de servicio. ¿Sería más alta la de hombre-camión que la de ruta empresa? Pues a veces por las ineficiencias del modelo. Lo malo sale caro, ¿no? Exacto. Entonces, eso lo vamos a presentar, y también estamos haciendo un análisis de la capacidad económica diferenciada del usuario. Entonces ya tienen estos dos elementos. Sí, estamos trabajando fuerte con la idea de que en cuanto se decida esto, yo no sé realmente todavía cómo va a quedar esto,
No suena mal lo que el asunto es si el gobernador comentó el diputado Alejandro asume Hermosillo. es otra vez esa facultad, ¿no?, de definir la tarifa. Sí, la idea era que en la última que yo me quedé era que esta comisión decidiera todo y le mandara una recomendación al Ejecutivo para ver cómo se atacaba la diferencia entre la tarifa social, entre la tarifa técnica y la tarifa social. Hasta ahí yo me quedé. Porque también, si partimos de esa idea, Mario, de el cambio al modelo ruta empresa, pues subsidiar podría ser una buena idea. Ahorita yo creo que en el hombre camión, subsidiar es seguir manteniendo un pulpo ineficiente. Pero en el modelo ruta empresa puede ser incluso positivo. Hay que recordar que las últimas determinaciones que tuvo la Comisión Tarifaria en el año pasado, en el 2015, fue que no hubiese aumento de tarifa al modelo hombre camión, pero sí hubiese en el futuro aumento de tarifa para quienes ya se convirtieran en rutas empresa o en sistemas integrados ruta empresa, como es el caso de Puerto Vallarta, o los nuevos corredores y rutas que están en proceso de concurso. Vamos a sacar algunos mensajes, son muchísimos. 6438, buenos días, lamentable la planeación en Avenida La Paz y Avenida México, realmente hasta una niña de kinder se las puede planear mejor. Aclaro, el programa de ciclovías es bueno. También nos dice 5965, yo estoy de acuerdo con las ciclovías, pero los topes o bordes de separación deberían de pintar en su totalidad de amarillo y no solo una línea, debido a que no se ven en algunos casos, dice Ernesto Sánchez. Alejandro Arriero, buen día, está perfecto que le den espacio a los ciclistas y peatones, lo que se equivocan es en repartir una calle para todos, hay miles de calles para repartir y así no habría inconvenientes. Gracias, Alejandro. 7882, buen día. Vean el cruce 16 de septiembre y Washington, hicieron un verdadero lugar de accidentes por la forma en que diseñaron la esquina para la ciclovía. En caso de que no veas a girar a la derecha sobre Washington, puedes chocar con las barreras. Muy mal diseño. Gracias. 0223, buenos días. El usar mi bici es súper caro, deberían bajar los costos porque no ayudan también bajando los costos de mi bici para que dejemos de usar automotores. Bueno, cuesta $1 diario, yo creo que más económico no puede ser. O sea, usted puede utilizar el sistema los 365 días del año solamente con $1, con un límite de media hora. Y puede usar las bicicletas siempre que no utilice la bicicleta más de media hora, precisamente para evitar viajes largos y incrementar la rotación en el uso de las bicicletas. Entonces yo creo que al contrario, el sistema está bastante accesible, es de los sistemas más económicos a nivel internacional y por supuesto tiene un apoyo económico del Estado para poder llegar a esos costos tan bajos. Gabriel Gómez, buen día, yo soy ciclista y no estoy de acuerdo en la forma en que están implementando ciclovías, no usan el sentido común. En Avenida Washington hay 2 ciclovías, una por cada lado. Me gustaría que pensaran si es necesario que haya 2, una por cada lado. Bien, ahí hubo un cambio, hay un cambio en las normas, están por publicarse las normas para el diseño de ciclovías para evitar este problema de que unos los diseñan de una forma y otros de otro. Y uno de los asuntos más importantes es que el ciclista siempre debe circular en el sentido de que circulan los autos, es decir, si en una avenida o en una calle de doble sentido se necesita esta conexión de ciclovías, siempre tendrá que ir por el lado derecho. El conductor siempre tendrá que tener en cuenta que si tiene una vía segregada, siempre tendrá el ciclista del lado derecho. Sí. Entonces en Washington se justifica que hayan cambiado el diseño original, que no estaba bien planteado, además no tenía las dimensiones apropiadas, ni operaba bien en el doble sentido, de que esté en un sentido por el lado derecho y en el otro sentido también por el lado derecho. 5768, Guadalajara no es ciudad para bicicletas, el mismo tráfico tan saturado no lo permite. 1331, buenos días, ¿por qué no pensaron en hacer vías exclusivas para bicicletas en lugar de meterlos en las vías con más tránsito? 9386, buen día para todos, yo soy chofer de Uber, el día viernes tuve un usuario extranjero francés, tomamos Washington y es lamentable lo que la persona opinó de la ciclovía. Estuvimos 20 minutos en tráfico y no vimos una sola bici. Mario Córdoba, gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, fue un gusto. Se nos agotó el tiempo y ojalá nos visites otra vez, ya que tengan los resultados también de los estudios, ¿no? Sí, claro. Insisto, hemos estado haciendo muchos trabajos cuyos resultados van a ser muy valiosos para todo tu auditorio. Gracias.
y estoy muy al pendiente de todos los comentarios, de las observaciones, de las críticas y también de expresar todos nuestros argumentos. Gracias, hasta mañana. Nos acompaña el doctor Jorge Rocha, mañana a las 9 de la mañana, y también Rodolfo Guadalajara del CITEUR. Soy Enrique Tucen y recuerden también, mañana se elige el auditor para estar pendientes a ver qué decisión toman los diputados.